Bien, vamos a ver el tema de consolidación unidimensional. Y bueno, el autor de toda esta teoría es responsabilidad de nuestro amigo Terzaghi, ya muy conocido entre nosotros, un hombre sabio. Y dice pues que a veces nosotros, cuando nosotros construimos, es posible que debajo del subsuelo, o sea, en el subsuelo, haya un estrato de arcilla saturada. O sea, nosotros hacemos la excavación para poner nuestro edificio, nuestra cimentación, pero nos ignoramos que por debajo de la cimentación hay un estrato de arcilla saturada. Entonces, si eso ocurriera, ¿qué va a pasar? Bueno, profesor, si la arcilla está saturada es que está blanda. Si está blanda, cuando siente el peso del edificio, va a ceder, va a empezar a hundirse este estrato de arcilla y va a arrastrar a los estratos que tenga encima, incluyendo al edificio. El edificio va a empezar a hundirse. Y bueno, lo normal es que no se hunda parejo, puesto de que el edificio pues tiene densidades diferentes. Entonces se va a hundir por el lado que tiene más peso. En el caso de la capilla esta alemana que hemos visto la semana pasada, pues, lógicamente entre la parte de la derecha y la parte de la derecha y la parte de la izquierda, que la parte de la derecha pues tiene más piso, es más alta, va a empezar a hundirse por ahí. Va a empezar a hundirse por ahí. Igual, la torre de Pisa, pues seguramente su centro de masa está más pegado a la derecha, por eso casi a la derecha comienza el hundimiento. Si bien todo se hunde, a la derecha se hunde, pues digamos, más, ¿no? Y entonces, eso es lo que pasa, ese es el problema. Podrían ocurrir otras variables dentro de las que ya hemos conversado, que la arcilla esté seca, pero algo hace que se sature, y cuando ya se satura, pierde resistencia, con el peso del edificio, comienza a dejar que el edificio se hunda, lo cual, como usted sabe, es un problema. Bueno, eso lo hemos visto la semana pasada, hemos hecho algunos ejercicios, no sé si convenga, yo creo que sí conviene poner recordar que la semana pasada estuvimos viendo este tema. Bueno, voy a buscarlo de todas maneras. Ya, vamos a seguir, ya, continúo. Para poder hacer este laboratorio hay que simular lo que ocurre en la realidad, ¿no? Lo que ocurre en la vida misma. ¿Qué cosas dije ahora que nos hemos saludado? El profesor, usted dijo que muchas veces los ingenieros construyen e ignoran que por debajo de la cimentación, en el subsuelo, hay una arcilla que está saturada. Para nosotros, aparentemente, hemos puesto nuestra cimentación en una arena gruesa y por tanto pues estamos contentos de que tenemos un buen suelo. Pero como ignora usted que por debajo de la cimentación hay un estrato de arcilla,
saturada. Entonces, cuando termine la construcción, o se vaya a su casa usted, pues al cabo de 2 años o 3 años, van a venir las quejas, ¿no? Las puertas del edificio no se abren con comodidad, las ventanas, los marcos de las ventanas hacen, no se puede abrir bien la ventana y ya no corren bien los vidrios, inclusive algunos se rompen. Se cae un poco de agua y se va hacia un lado. Entonces usted ya por eso sabe pues que tiene un problema, que el edificio se está hundiendo y se necesitaría bastante plata para repararlo. Pero bueno, caballero, tendría que hacer ese gasto, pues, si se puede reparar. Bueno, igualito en la vida de laboratorio, hay que simular esto. Entonces se utiliza este aparato que se llama, ahí lo dice, consolidómetro. Así se llaman estos aparatos, acá hay 3 consolidómetros. O también le dicen edómetros, 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 edómetros. Entonces, más o menos, ¿cómo trabaja esto de aquí? Bueno, en estas cajitas que ven aquí, se coloca una muestra de arcilla saturada, para que sea igual pues a lo que ocurre en la realidad, con una muestra de arcilla saturada, y aquí por arriba le imprimo una fuerza grande. Como esa fuerza es más o menos, por decir algo, de 100 kilos, profesor, 100 kilos no es mucho. Sí, pues 100 kilos no es mucho, pero como lo que transmite el edificio al suelo son presiones, esos 100 kilogramos en un área tan pequeña da una presión tan alta como es la que le hace un edificio al suelo. ¿Qué más? Bueno, este brazo de palanca hace que cuando usted ponga acá 10 kilos, se multiplica por 10, haga un efecto de 100 kilos aquí en esta partecita negra, hace un efecto de 100 kilos. Esto se transmite, este puente baja con los 100 kilos y presiona, pues como le digo, estas cubetas que están acá, las presiona. Vamos a tratar de seguir hablando de eso. Pero aquí tiene unos edómetros más modernos. Ya como ve, en estos edómetros no hay que poner pesas. Tienen un motor que es capaz de presionar directamente a la muestra de arcilla. La presiona directamente. No hay que cargar pesas, colocarlas, nada. De frente prende usted y le dice, ponle una presión de 1500 kilogramos por centímetro cuadrado, le pone directo. Y entonces cuando le pongan esa presión, ¿qué va a ocurrir? Entonces, si van a presionar un estrato de arcilla, esa arcilla, si está saturada, va a empezar a perder altura, se va a comprimir, va a perder altura. Entonces aquí va a salir la pérdida de altura y en qué tiempo se produce. Entonces eso es pues, fabuloso porque eh, son adelantos que existen para, para, para beneficio de nosotros, ¿no? Les estaba hablando aquí que hay unas células edométricas. Bueno, nadie le dice células edométricas ni cosas por el estilo, ¿no? Normalmente le dicen estas cazuelas, le dicen cazuelas o recipientes del edómetro, nada más. Estos recipientes, cazuelas o partes del equipo del edómetro, aquí hay uno que está desarmado. Voy a hablar con alguno de ustedes. Supongo que Calizaya está presente. Si está presente, me dice que está presente. Calizaya. Buenos días, ingeniero.
Buen día. Voy a hablar con usted ya. Voy a tener el honor de conversar un ratito con usted. Mire, este es un recipiente, ¿no? Y normalmente puede ser una cazuela, una olla, una cazuela. Y esto de acá, esto que está de forma circular, es una placa que tiene bastantes puntitos, o sea, como un filtro, ¿no? Le llaman piedra porosa. Levanta la piedra porosa y la coloca aquí en esta marca que se ve ahí adentro, coloca la marca porosa, coloca la piedra porosa. Y sobre esa pieza de bronce le coloca un papel tipo T filtrante, un papel filtrante, le coloca, lo pone ahí. Después de eso, coloca este aro, pero este aro conteniendo dentro de sí eh, una pastilla de arcilla, pues de las dimensiones que indica ahí el aro. O sea, el aro tiene acá le pone una muestra de arcilla, de la misma forma del aro. O sea, se dice que la arcilla está confinada, ¿no? Dentro del aro, está confinada. No tiene movimiento lateral. La única posibilidad de que tenga movimiento vertical, o sea, que se comprime. Pone encima después la segunda cosa. La tercera cosa es, toma otra vez otra piedra porosa, pero antes de eso coloca un papel filtrante y encima la piedra porosa. Una vez que ya ha preparado ese sándwich, con este aro, lo pone aquí, lo relaciona con estas perillas y ajusta. Entonces, el sándwich ya tiene una firmeza, ¿no? Ya no se va a ir para la derecha ni para la izquierda, sino ya va a estar firme. ¿Ok? Y ya en este hueco de aquí coloca este punto, lo pone ahí. Luego, pues, echa agua con un chisguete, echa agua. ¿Para qué? El profesor echó agua, pues, para que se filtre el agua y la muestra de aquí se sature. Y pues, al otro día, a las 24 horas, ya está listos, o sea, estamos listos para para realizar el laboratorio. Entonces, esta pastilla está haciendo las veces de qué? Pues esa pastilla está haciendo las veces del estrato de arcilla. Está haciendo las veces del estrato de arcilla. Eh, no sé si me ha comprendido, Calizaya, Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿ya? Entonces, a ver, cuénteme. Primero pongo A piedra pome. la piedra porosa. La piedra porosa. Realmente no es piedra, es una plancha de metal, como se ve ahí, que tiene bastantes huequitos. ¿Ya? Se coloca. Antiguamente, pues, antes de que yo estudie ingeniería, seguramente que era piedra, pero ahora no son piedras, son una plancha de metal con huequitos. Después, ¿qué viene? El papel filtrante. Así es. ¿Sabe por qué viene el papel filtrante? Porque como la arcilla tiene granos muy, muy, muy minúsculos, puede ser que algunos de esos granos se introduzcan en los poros de la piedra. Entonces la va a taponear. Para que no existe esa posibilidad de taponeo y se malogre el equipo, se le coloca el papel filtrante. De ahí que viene El anillo donde va a ir el anillo con la con, muestra. con la muestra. Ahí va el anillo. Después, El otro papel filtrante. exacto, y su respectiva piedra porosa. De ahí cargamos esto de acá y lo ajustamos un poco para que quede pues firme. Finalmente ponemos la tapa aquí y ya hemos llenado con agua para que la muestra se esté remojando y se esté saturando, para que cuando yo le pueda le ponga un peso, ¿qué cosa va a perder? El profesor va a perder espesor porque se va a hundir.
Usted sabe eso de la semana pasada. Si yo presiono algo, como una pastilla de arcilla, esta va a perder espesor. Por supuesto que de su cuerpo va a salir agua también, ¿no? O sea, conforme vaya saliendo el agua, va a ir perdiendo espesor. Se va a ir hundiendo, ¿no? Va a ir perdiendo espesor. Entonces, ya estamos más o menos listos. Muchas gracias. Aquí hay un esquema, Calizaya, que hay un esquema donde esto que está de plomo oscuro, esto de plomo oscuro representa el aro. Esto que está de color oscuro representa el aro. Ese aro es un esquema, ¿no? Es el aro. ¿Y dentro qué cosa tiene? Profesor, la muestra. Dentro del aro está la muestra. Y arriba y abajo, ¿qué hay? Una piedra porosa. Entre la muestra y la piedra porosa hay papel filtro. La muestra hay papel filtro. Entonces después voy a venir una carga que va a ser pues las veces va a representar el peso del edificio, pero al caer sobre esta plancha va a transmitir una presión. Entonces, el agua del cuerpo de la arcilla va a empezar a salir, pero también a la vez va a perder altura. Es un esquema nada más, veremos algún otro, pero ese es un esquema. Como les dije, inmediatamente ya la arcilla está saturada, ¿no? La pastilla me refiero, ya está saturada. Entonces, a la hora que usted le pone el peso, inmediatamente siente el peso, inmediatamente empieza a deformarse, a perder altura. Entonces van a haber unas deformaciones, va a perder altura, y entonces se va a deformar, se va a ir deformando, se va a ir deformando, va a irse deformando continuamente, pues porque tiene un peso. Y conforme se vaya deformando, va a ir pasando el tiempo. Y entonces, en una gráfica de formación versus tiempo, va a salir una curva de este tipo. Va a salir una curva de este tipo. Siempre va a salir una curva de este tipo. Acá inclusive se está indicando que el tiempo va a ir a una escala logarítmica. Y entonces el gráfico le dice que cada curva S, porque está viendo que tiene una forma de S, tiene 3 etapas. Una etapa que se llama la compresión inicial, o inicial, otra la primaria y otra la secundaria. Cuando yo cargo a una muestra de arcilla, esta se va a deformar. Y si hago una gráfica de la deformación versus el tiempo, va a salir una S. Y se dice que hay 3 etapas. ¿Cuáles son las etapas? Bueno, la primera es que se supone que si yo empiezo a construir el edificio, inmediatamente el suelo cede. Independientemente del material donde esté apoyado el suelo, cede. Pero normalmente cede muy poco. Para el caso que estamos viendo, se supone que si yo presiono, empiezo a presionar a la muestra, cede. Pero se supone que si yo cortara inmediatamente eso, la arcilla recuperaría su tamaño, ¿no? Digamos como que hay un comportamiento elástico. Si la arcilla yo la presiono un poco, se empieza a deformar, pero si suelto, inmediatamente recibe, se vuelve a su tamaño original. Eso ocurre en una primera etapa, en una parte inicial. No es muy significativo, pero dice el sílabo que se lo comente, se lo comento. Pero si continuamos con la carga,
si continuamos con la carga, sí va a haber una deformación, va a ir perdiendo altura, se va a ir deformando, pues se va a ir achicando, 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 hasta que en un momento ya empieza a dejar de achicarse, empieza a volverse estable. Y va a llegar un momento en que ya no se va a achicar más. Va a llegar un momento en que ya no se va a achicar más. Ahí donde no se va a achicar más, se dice que se tiene el 100% de consolidación. Así se dice. Si usted le pone, por ejemplo, a un pedazo de arcilla un peso de 100 toneladas o de 10 toneladas nomás, un poco de arcilla, 10 toneladas, va a empezar a hundirse, va a poder hundirse. Si está saturado, va a empezar a hundirse, va a empezar a hundirse, va a perder altura, espesor, pero llega un momento se va a quedar estable. Entonces dice que ya la consolidación terminó. La consolidación, ¿qué? Primaria. Ya después va a venir, si cargo, si le pongo más peso, pues va a seguir la deformación, pero dejémoslo ahí. Siguiente. Profe, este es un esquema más complejo, más completo del que nos presentó, porque ahora sí está la cubeta grande, lo que usted llamaba está la cubeta más grande, lo que usted llamaba la cubeta grande, le llamaba, ¿qué nombre le había puesto? El recipiente, ¿qué otro nombre le había puesto? Olla, recipiente, cubeta. Hay un nombre que se utiliza bastante, que ya lo dije, pero no sé por qué se me sale de la punta de la lengua. Ahorita le digo. Bueno, acá está el recipiente. Acá está el recipiente, la piedra porosa, el papel, el aro, aquí está el aro, conteniendo a la muestra de suelo, este papel, piedra porosa, una tapa. Esto lo lleno con agua. El agua entra por aquí, pues por aquí que hay una entrada, por aquí que hay otra entrada, entra y satura la muestra. Cuando ya está saturada, ya está lista para hacer el experimento, que consiste básicamente en poner una fuerza acá arriba, y entonces como está saturada empieza a perder altura, empieza a deformarse, dice, empieza a perder espesor, y, si yo pongo acá, como le decía, 10 toneladas sobre el metro cuadrado de una unidad de presión, ¿no? Entonces va a perder altura, va a perder altura, va a perder altura, hasta que en un momento pues ya va a dejar de perderla, ¿no? En un momento ya no pierde, se queda estático, salvo que coloque pues más carga, entonces al sentir más carga pues, va a continuar deformándose. Esa es la idea. Aquí veo una foto y me dice cómo va, si está presente Valerie, me dice estoy presente, Valerie Vargas. Ausente, ¿no? Valerie ausente, Vargas. Dayana Montesa, Presente, ingeniero. buenos días. Buenos días. Nuevamente, pues verificando lo que voy diciendo, ¿no? Necesito verificar. Aquí tiene usted una cubeta que tiene engrampados, pues 2 tornillos, ya usted más o menos sabe de qué estamos hablando. ¿Qué cosa es lo primero que va? Le pregunto, cuando voy a armar esta cubeta. La piedra porosa. Exacto. Que la está viendo de color naranja, ¿no? En este caso es de color naranja. En la universidad que son doradas de bronce. Pero aquí yo veo pues que es rojita. Pongo mi piedra. ¿Y qué más pongo? Después de la piedra porosa que va. El papel filtrante. El papelcito. Esas dos cosas están acá mojándose, ¿no? Están mojaditos, se dejaron remojando.
Pongo la piedra, pongo el papel y después, ¿qué viene? El anillo con la muestra. Acá está el anillo y le coloco la muestra pues, que coincide plenamente. Plena. Se dice que está confinada, se dice que está confinada, la muestra está confinada por el anillo, o sea, el anillo la contiene. Coloco ahí. Después, Papel filtrante. papel filtrante y siga. Y piedra porosa. Saco, pongo la piedra porosa. Ya de ahí chapo este aro, lo coloco y con los tornillos lo ajusto para que le dé una firmeza pues vertical al sándwich este que hemos preparado. Y finalmente esta tapa que ve acá voy a colocar en este hueco. Entonces ya estoy listo. Bueno, lo lleno de agua y ya está lista para que al día siguiente, a las 24 horas que deja que se remoje, comenzar a hacer el experimento. El experimento nada más consiste en poner una fuerza aquí en la chapa. Esa fuerza entre el área va a ser la presión con que está trabajando o con que está presionándose a la muestra. Eso es todo, lo he hecho muy bien. Me felicito. Si usted sigue prestando atención, va a ver que esto que para muchos alumnos es complicado de entender, en su caso pues va a ser algo sencillo. Siempre quedará pues alguna duda porque cuando uno recién aprende pues tiene algunas dudas, ¿no? Pero eso rapidito lo solucionará con un poco de ejercicio. Profesor, una Bien, pregunta. le escucho. Profesor, ¿el recipiente de qué tipos de materiales puede ser? Bueno, el que hay en la universidad es de metal, como el que mostramos en forma primera, de bronce, ¿no? Ese material. Que es con el que siempre ha sido así tradicionalmente. Pero hay de vidrio, ¿no? De vidrio Pires, ultra resistente debe ser. Y bueno, son los dos únicos materiales que he visto, ¿no? No he visto otro tipo de material. ¿Otra cosa? No, solo eso, profesor. Ya. Entonces, hoy día vamos a hacer dos laboratorios. Uno que presentará la semana que viene, el viernes, el sábado, el viernes en la noche, al delegado, que sería el tercer laboratorio. Y son los dos primeros títulos que están acá. Y quedará un cuarto laboratorio, que sería lo que está de rojo, hallar el coeficiente de consolidación, que ya será para la subsiguiente semana su presentación. Bueno, ya hablaremos sobre ese tema. Ahorita le están dando una muestra de suelo. Esta muestra de suelo tiene un peso específico, 1.68. El peso específico de las partículas sólidas, me dicen que es 2.81. Todos ustedes saben que las partículas sólidas o la fase sólida del suelo tiene un peso específico de sólidos, siempre va a estar entre 2.6 y 2.8. Cuando usted toma una muestra de suelos, la parte sólida tiene un peso específico, que se llama peso específico de sólidos, es el peso de los sólidos entre el volumen que ocupan los sólidos, y siempre tiene un valor que está entre 2.6 y 2.7, 2.8. Entonces, para muchos ejercicios, ustedes percátense que yo y cualquier libro pues utiliza 2.7 como promedio, que es lo que ustedes harán cuando en su trabajo profesional necesiten la densidad de sólidos, pondrán pues 2.7 y tirarán para adelante. Ahora, claro que si no le permite el expediente técnico, le dice calcular de manera específica el peso específico de sólidos en el laboratorio tal, porque si le dice que lo tiene que hacer en el laboratorio tal,
ya pues tiene que calcularlo o mandarlo calcular. Te digo esto porque me llamó un poco la atención de que sea 2.81, si normalmente los extremos son entre 2.6 y 2.8, se pasa del extremo, pero bueno, eso es lo de menos, puede ocurrir, por eso que no digo nada. Pero como me llama la atención, he hecho el comentario de que si no tiene este dato, lo que le recomiendo es que ponga 2.7, que es un promedio. Salvo que le digan que no puede hacer eso y tiene que calcularlo de manera específica. La humedad de la muestra me dicen que tiene sus características, 53.2. La altura de la muestra, o sea, la muestra que está dentro de un aro, ese aro tiene una altura de 3.808, es la altura del aro y coincide con la muestra, pues. Ya. Aquí de repente comienzan las dificultades, pero esperemos que no. Dice que la lectura inicial del micrómetro, o si quieres deformímetro, antes de la aplicación de la carga, fue de 8.08. O sea, el deformímetro es un aparato que, como su nombre lo dice, mide la deformación. Entonces, cuando se coloca la prueba, cuando se hace la prueba, está marcando, ¿cuánto? 8.08, está marcando. Debería marcar 0, pues, ¿no? Porque no hay deformación, al principio no hay deformación, debería marcar 0. Pero dice que no marca 0, dice que marca 8.08. Entonces, pues, no hay problema, no hay problema. ¿Ya? Pero a veces se tiene que trabajar así, pues, cuando el equipo no es muy moderno. Ya ahora hay equipos, como usted sabe, modernos, pues, que usted lo coloca y marca 0, ¿no? Pero antes no había y hasta ahora pues, hay aparatos que hay que trabajar con lo que marquen. Entonces acá el deformímetro, a pesar de que no hay deformación, marca 8.08. Pero la deformación es 0. Todavía no se ha hecho nada. Pero el deformímetro ya está marcando 8.08. Bueno, entonces más o menos ocurre lo que le voy a plantear acá. Se le coloco coloco la prueba y ya la voy a iniciar. Como le digo, a pesar de que no hay deformación, el deformímetro marca 8.08, pero no hay deformación todavía, lo está marcando. Pero a partir de ahí le pongo yo una carga que hace que se presione a la pastilla con 0.27. Acá está, con 0.27 kilogramos por centímetro cuadrado. Cuando la arcilla siente esta presión, empieza a deformarse, empieza a perder altura, y pierde más o menos de una manera rápida. Pero ya al cabo de un tiempo, ya esto empieza a ser más lento, más lento, más lento. Y acá pues sigue pasando el tiempo, es lo que significa pues sigue pasando el tiempo. Y ya lo que se va, la altura va disminuyendo, pero ya muy poco, hasta que se planta en 7.740, se planta, acá se planta. Tan es así que usted se va a su casa a dormir, al otro día viene y sigue en 7.740. O sea, ya no se deforma más para la presión de 2.27, de 0.27. Entonces, ¿qué hace usted? Aumenta la fuerza, que se traduce pues obviamente en un aumento de presión. Entonces ahora ya la presión es 0.53, ya no es 0.27, sino 0.53. Y empieza nuevamente a deformarse, a deformarse, a deformarse, a deformarse. Se deforma.
Ya después acá al final, lentamente, ya al final del día, 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche, ya se mueve, desciende muy poco, hasta que se estanca en 7.39. Entonces, al otro día, pues, usted se levanta temprano, se va al laboratorio y ya está 7.39. Ya no avanza más. Entonces, ¿qué hace usted? Aumenta la fuerza y por tanto aumenta la presión y comienza a deformarse nuevamente, comienza a deformarse rápidamente, rápidamente y cada vez más lento, más lento, más lento, más lento, más lento, más lento, hasta que a las 12 de la noche está en 6.925 y ya no se mueve de ahí. No se mueve porque está viendo que el otro día es 6.925 igual, o sea que ya no avanza más la deformación. Si usted quiere que avance, aumenta la fuerza, aumenta la presión, ¿no? Porque si aumenta la fuerza, se aumenta la presión y empieza lo mismo, ¿no? Y lo mismo, y lo mismo. Estos son resultados de hacer el experimento. Entonces, como les decía yo, estamos por acá. Aquí, pues, pongo una carga, un peso, que se multiplica. Entonces acá este puente presiona a este recipiente y esa fuerza dividida entre el área le transmite una presión y entonces empieza a deformarse hasta que en un momento se para. Entonces hay que traer otra pesa, colocarla aquí encima, comienza nuevamente a hundirse y eso se registra pues con un deformímetro acá. Se supone que este es un deformímetro donde usted lee lo que se va deformando y también lee qué cosa, el tiempo. Lee aquí qué cosa, el profe lo que se va deformando y el tiempo que va transcurriendo. Entonces, eso es lo que ocurre. En el caso de acá, pues sale más práctico porque como está conectado al computador, sale una columna con el tiempo y una columna con las deformaciones que corresponden. Bueno, y más, ¿no? Pero ya notará pues que esto es más, más práctico. Si alguien tiene alguna pregunta, pues puede hacerla. ¿Qué dice el amigo Lancho? Si tiene algo que preguntar. Buenos días, ingeniero. Todo claro. Ok, mira, entonces ya tengo mi tabla. Con esa tabla tengo que construir esta otra tabla. Tengo que construir otra tabla. ¿Qué es esta? A partir de esta, porque la acabamos de terminar. Ya se imagina usted que por lo menos este laboratorio dura 7 días, 10 días, ¿no? Usted se imagina que esto, para obtener estos resultados, ha tenido que pasar pues, bastante tiempo, tanto como 7 días, 8 días. Bueno, un mínimo de 7 días, pues, porque no, la CIA no se deforma rápidamente, como usted lo sabe, sino la deformación es despacito. ¿Ven? Entonces vamos a ver ahora cómo llenamos esto. Pero este es un formato, que yo en el examen le daré el formato, así como está acá, y le doy el cuadro igualito, pero usted llenará pues los espacios, van a estar vacíos, los llenará usted. Entonces, escuche, la primera columna se colocan las presiones que ha venido utilizando. A cada presión le corresponde una deformación. A cada presión una deformación. Entonces, esta primera columna son las presiones que he utilizado. He utilizado la presión 0, la presión .27, la presión .53, la presión 0.80, la presión 1.06, la presión 2.1 y la presión
Acá debe ser 4.2 ya. No sé, voy a poner acá 4.2. Bueno, puede ser cualquiera, pero mejor pongo lo que corresponde. Aquí es 4.2. 4.2. Ahí lo he puesto. Ya. Entonces, esas presiones las he puesto en la primera acá. 0, 2.7, 0.53, hasta 4.2. Aquí está. Hasta ahí, pues, un punto. De ahí dice compresión de la muestra. Bueno, yo no utilizaría la palabra compresión de la muestra. Utilizaría la palabra deformación de la muestra, ¿no? O pérdida de altura de la muestra, como prefieran. No siempre compresión, no sé, creo que no se entiende mejor. Pérdida de altura, me parece que se llamaría mejor. Vamos a calcularla. Ayuda. Hablé con Dayana Montesa todavía, creo. Dayana, Sí, ingeniero. hola, buenos días. Mira, si el deformímetro marca 8.08 y al final del día marca 7.74, ¿tú sabrías cuál ha sido la pérdida de altura? Al restarlo, Claro, ¿cuánto sale esa resta? ahorita. .74. 0.34. 0.74. ¿74 o 34? 0.34. Ya, mira. Entonces, lo que he hecho, para los que no se han dado cuenta, Dayana ha dicho 8.08 menos 7.74. Ustedes hacen eso, lo voy a hacer yo, de todas maneras, porque no sea 8.08 la marca inicial y la marca final 7.74. 7.74. Sale 0.34, igual que 0.34, ¿no? 0.34. Sí, ingeniero. Ya. Pero acá hay un 0 de más. No es que esté de más, sino que acá dice lectura en milímetros. ¿Está viéndolo? Lectura en milímetros. Entonces yo todavía ese que te sale lo divides entre 10 para pasarlo a centímetros y te sale lo que tú me estabas diciendo, 0.034. O lo que está acá, 0.034. Este de acá, la primera deformación. Porque para presión 0 pues no hay deformación, obviamente. Pero para 27 sí hay. Entonces, tú lo has calculado restando este primero con este último, o en todo caso este primero con este que está al costado. Esa es la deformación. Después cargaste y se siguió deformando hasta que llegaste aquí. ¿Cuál sería la deformación? O la pérdida de altura. Entonces tú dirás, profesor, si medía 8.08 originalmente y ahora está midiendo 7,39, ya sé cuánto ha perdido de altura. ¿Cuánto ha perdido? Te pregunto nuevamente. 0.69 milímetros. Y en centímetros, pues 0. Ajá. sería 0.069. ¿Está bien? ¿Me entiende? Sí. Ya. Y entonces ya, para calcular la siguiente deformación, pues cojo, digo, digamos, lunes, martes, el jueves ya la muestra está de este tamaño, 6.925.
Pues, o sea que ha perdido más altura. Sí, pues ¿cuánto ha perdido? Bueno, lo que tenía originalmente menos lo que tiene ahora, pues sería lo que ha perdido. Cuando sale. 1.155 milímetros. A ver. Ahí está. Y ya pues lo demás de la misma manera. No sé si lo quiere hacer o ya sabe que el primero con el segundo. Pero primero, tratando de dar un protocolo, sabemos esa palabra. Primero es 8.08 menos 8.08. O sea, con el mismo, que saldría pues 0. Después sería ese 8.08 con 7.34. Y va a salir 0.034. Y así, como estás viendo, es él con el mismo, o sea, una diferencia con el mismo, una diferencia con el que sigue, otra diferencia con el que está más allá, otra diferencia con el que está acá, otra diferencia, y por último esta diferencia. Entonces, esas diferencias van a marcar la diferencia de alturas, o en otras palabras, la pérdida de altura que va teniendo. Entonces decía yo acá debería decir pues pérdidas de altura y de repente entienden mejor, ¿no? ¿Qué altura ha ido perdiendo la muestra? Porque la muestra se ha ido achicando en cuanto al espesor. Poco a poco ha ido pues disminuyendo ese tamaño. La pérdida de altura es la que hemos evaluado ahora. Ahora mira, Dayana, mira. ¿Cuánto mide la pastilla, el aro, ¿no? La pastilla que está dentro del aro? ¿Cuánto medía originalmente, digo yo? Creo que aquí lo tienes. ¿Cuánto mide la pastilla cuando originalmente la puse, ¿no? Tenía un tamaño, ¿cuál fue eso? $3.808 Exacto, centímetros. 3.808. Exactamente. Esa es la altura inicial que tenía el espesor que tenía la pastilla, ¿no? Así se dice la pastilla. Entonces, ahí está. Cuando la deformación es 0, pues está conservando su altura. Su altura es 3.880. Lo que tú me has dicho ahorita. Pero cuando se produce la primera deformación, esta es la pérdida de altura. Y esta es la altura que tenía. ¿Qué altura tiene ahora? Pregunto. Esta es la altura inicial, ¿no? Y este es lo que perdió. Esta altura fue perdida. Y como pasa un día, se achicó. ¿Cuánto se achicó? Esto se achicó. Si esto es lo que tenía y esto es lo que se ha achicado, lo que ha perdido, ¿cuánto mide ahora? 3.774. Ahí está. Ya sabes dónde sale esto. Igual, ¿cuál es la pérdida total que tiene la muestra, profesor? El segundo día, el tercer día tiene pues 0.069. Yo sé que originalmente era de este tamaño. Entonces, cuando yo resto, voy a calcular cuál es la altura original ahora, cuál es la altura que tiene ahora. ¿Le sale o no sale? 3, sí, Ya, ¿cuándo sale? 3.739. Exacto. Entonces ya mecánicamente, ya cuando uno practica, ya lo hace mecánicamente, pues dice el profesor, que está acá, 3.69, es el resultado de 3.8080 menos 0.1115. Y que está acá, pues es el resultado del primero, 3.880 menos 0.197. Te pregunto, que está acá, ¿quién es este 3.2940? ¿De dónde lo he sacado? De la resta De, de 3.880 menos 0.514. claro, ya no necesito preguntarte de dónde ha salido el que está acá. Entonces no pregunte, entonces ya, ahí lo dejamos, perfecto. Terminamos, nos falta llenar una columna del índice de vacíos. Ya, aquí vamos a ver
cómo sale esta columna. Entonces, me daban unos datos de la muestra, que están acá. Aquí están los datos de la muestra. Los datos de la muestra los he copiado y los he pegado acá. Son los mismos que estaban arriba, solo que los he pegado acá. Y entonces yo te voy a dar esto de acá, estos cuadros te los doy. Porque lo único que puedo hacer en un examen es cambiar los datos. Entonces, o te los doy o tú los tienes pues de este PPT, los tienes. No tienes por qué acordarte que el peso específico seco es el peso específico húmedo entre 1 más el contenido de humedad sobre 100. No tienes que hacerlo porque, pues, la lámina tú la vas a tener o la tienes. En todo caso, antes de continuar, voy a poner aquí chat. Hay un chat. Y aquí pues, debería aparecer algo para mandarles bueno, quería mandarles el archivo de una vez, pero no encuentro el papelito doblado ese que. Ya, entonces el peso específico húmedo me lo dieron, 1.68. 1.68 entre 1 más el contenido de humedad sobre 100, el contenido de humedad 53.2, 53.2, pero ya salgo el peso específico seco. Ya hallé el peso específico seco. Con estos datos ya encontré el peso específico seco. La muestra original tenía una relación de vacíos, ¿no? Cuando me la dieron originalmente tenía una relación de vacíos. Que por fórmula es peso específico de sólidos entre peso específico seco. El peso específico de sólidos es 2.81 datos. Sobre el peso específico seco, que ya lo calculé, 1.10, ahí está. Y dice que eso le quite 1. Profesor, la relación de vacíos de la muestra original es 1.55. Está bien. Ahora dice que calcule la altura de sólidos de la muestra. Ya saben que el suelo tiene una fase sólida, líquida y gaseosa. Se tiene que calcular la altura de los sólidos. Entonces dice que es la altura inicial, que ya me dijiste aquí en rojito 3.808, entre 1 más la relación de vacíos, 1.55, que ya lo tienes. De la altura de sólidos te sale 1.49. Entonces, yo te doy lo que está en el cuadro verde, lo que te doy, da el problema, mejor dicho, no yo, lo da el problema. Y entonces, tú con las fórmulas que ya las tienes ahí de colores, lo único que tienes que reemplazar y vas a calcular. Pero, en general, no tienes que aprenderlo, sino ahí dice que la relación de vacíos es un I, la relación de vacíos es igual a la altura I sobre la altura de sólidos, que ya sabes que es 1.49. O sea, de aquí es 1.49. El 1 no va a variar. Los únicos que van a variar son el E sub I y el H sub I. O sea, para cada altura va a haber una relación de vacíos. Porque el de abajo ya sé que es 1.49, que es constante. Entonces, a la altura que yo tenga, la divido entre 1.49 y resto la unidad. Mira, Dayana. A este de acá, divídelo entre 1.49 y quítale la unidad. ¿Cuánto te sale? 1.55. Como lo ve. Y a este, profesor, igual.
A cada altura, dice lo que acabo de hacer, que lo divide entre 1.49 y le quite 1. ¿Cuánto sale? 1.53. Al que viene lo divido entre 1.49 y le quito 1. $1.51. Ahí está. Si tú sigues, pues va a salir lo mismo. Lo que quiero decirte es que tú debes ser capaz de que cuando recibas esta información, que sabe de dónde viene, o porque la haces, y tú te das cuenta que tampoco la vas a hacer porque no vas a estar todo el día. Prendes, pones tu muestra y ya pues te mide las primeras y por posta, ¿no? Porque ya aquí no vas a estar todo el día, porque ¿cuánto es 2000 minutos? ¿Cuántas horas es 2000 minutos? Entre 60, ¿no? $33.33. Imagínense, pues 33 horas, ¿no? 33 horas, o sea que yo estaba diciendo así rápidamente, no, el lunes, pero no es el lunes, es el lunes a las 8, 7 de la mañana y 33 horas, pues al otro día, mediodía, recién se estabiliza. O sea, lo que quiero decir cuando se estabiliza es que ya no avanza. Entonces, después vuelve a cargar y vuelve a dejar otras 33, 35 horas. O sea, ya sé, por eso le decía, esto es un laboratorio, pues, largo. Entonces, lo importante es que te des cuenta y seguir para adelante. Bueno, entonces ya tengo el cuadro lleno. Ya tengo el cuadro lleno. Vamos a ver qué pasa. Entonces, de repente aquí hay un poco de confusión, pero tratando siempre de entender para después poder tener aplicaciones, porque si no entendemos ya qué aplicación vamos a tener. Tengo presiones y tengo índices de vacío. Entonces, a cada presión le corresponde un índice de vacío. A cada presión le corresponde un índice de vacío. A cada presión le corresponde un índice de vacío. Entonces, hago una gráfica, como están viendo ahí, en el eje de las Is, coloco las relaciones de vacío que me han salido. Estoy haciendo un ejemplo. Aquí pongo las relaciones de vacío que me han salido. Y aquí pongo las presiones que he utilizado. Pero esto lo coloco en un papel que tenga escala logarítmica acá y escala semilogarítmica y escala aritmética aquí. A cada punto, a cada esfuerzo vertical le coloco una relación de vacíos, entonces salen puntos, un punto, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto. 6 puntos creo que son los que hemos considerado. 2, 4, 6, 7 puntos. Me salen 7 puntos y ya usted sabe que ya pues paso por los puntos que he dibujado una línea y sale la línea azul. Siempre va a salir de la forma que estoy mostrando. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace aquí? Usted debe de notar que la primera parte es una línea recta y que la segunda parte también es la otra parte comenzando es una línea recta.
Pero hay un momento en que estas líneas rectas son unidas por un arco. Si suponemos que ese arco es un arco de circunferencia, así a golpe de ojo, como se lo estoy narrando, toma un punto, que se supone que es el punto, pues, central del arco. Línea recta, línea recta. Estas líneas rectas están unidas por una línea curva. Esa línea curva, pues, más o menos usted imagina que es un arco de circunferencia y ubica un punto central de ese arco. Pero solamente a golpe de ojo, no tiene por qué tomar reglas, compás, porque lógicamente matemáticamente se puede determinar, pero estamos en mecánica del suelo, no hay que hacer las cosas matemáticamente, sino hay que hacerlas prácticamente, de manera práctica. Ubica un punto en la curva. En los libros dice la curva de máxima pendiente. Por ese punto traza una línea horizontal, como acabo de hacerlo, una línea horizontal, y una línea tangente a la curva en ese punto. Ahí está la línea tangente en ese punto. Y por ese ángulo, ahí está el ángulo, por ese ángulo trazo la bisectriz. Entonces, ahí está la bisectriz. Ahí está la bisectriz. Luego, el lado recto inferior, por ahí prolongo el lado recto inferior. Ya está. Por aquí hay una recta, la prolongo. Y entonces va a interceptar a la bisectriz en un punto. Y por ahí bajo una vertical. Ahí está. Y determiné este punto. ¿Qué representa este punto? Profesor, este punto representa la máxima presión que ha soportado este suelo en su historia. Si este es 1, aquí es 2, aquí es 3, aquí es 4, aquí es 5, aquí es 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, pues si este es 10, este es 20. 30, 40, 50, 60, 70, 100, este es 20. Entonces, si este es 10, este es 20. ¿Qué significaría este 20 kilogramos por metro cuadrado? Y esa presión, 20 kilogramos por metro cuadrado, es la más alta que ha soportado este suelo en su pasado. ¿Qué significa 20 kilogramos por metro cuadrado? La presión máxima que ha soportado este suelo en su pasado. O sea, en su pasado nunca ha soportado más. Entonces, si este es 20, aquí está 30 o 40 y más, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hablar de si yo construyo acá un edificio, si en este suelo construyo un edificio que tiene pues de presión 30 kilogramos por metro cuadrado? ¿Qué significa? Pues significa que esa presión nunca la ha soportado. Estoy poniendo una presión alta que el suelo jamás soportó. Entonces, cuando se dice, o podemos decir, en esa parte el suelo es virgen porque no conoce esa presión de 30, no conoce ni de 30, ni de 40, ni de 50. Ninguna más de 20 conoce. Entonces se dice que esta gráfica es la parte virgen de la curva. Y también se dice que este suelo, cuando se comprima, se dice que está
no, se va a consolidar normalmente. El suelo, en este caso, está normalmente consolidado, o se va a consolidar normalmente. Y de aquí para atrás, como hemos dicho, son presiones que el suelo ha soportado en su pasado. Entonces se dice que el suelo está preconsolidado. Para presiones de este tipo, atrás, para presiones atrás de esta línea azul, digo que el suelo está preconsolidado. Y para presiones del otro lado, a la derecha, digo que el suelo está normalmente consolidado. Y entonces, determinar este punto es importante, porque sé que este suelo, cuál es lo máximo que ha soportado. Entonces, si ya sé cuál es lo máximo que ha soportado, significa que si le pongo un valor de 10, por ejemplo, si le hago una construcción que presione con 10, como que el suelo no siente mucho porque ya lo ha sentido, ya ha sufrido una pérdida de altura por presión, ya ha soportado esa presión, o sea que no le va a ser difícil volverla a soportar. Pero del otro lado, sí, cuando sienta la presión, pues va a sentir un esfuerzo mayor porque nunca la ha sentido antes, entonces se va a ver más afectado, es lo que quiero decir. Entonces, esta gráfica que está aquí corresponde a lo que hemos venido haciendo, porque la anterior, la que acabo de mostrar, era un ejemplo. Bueno, pero recuerde usted, pongo los índices de vacíos, el profesor coloco las presiones las coloco en papel, en escala logarítmica, y bueno, grafico los puntos y me sale pues una parte recta y una parte recta también por el otro extremo, y aquí me sale un arco. Entonces, más o menos veo el punto central del arco y por ahí trazo una horizontal y una tangente. Horizontal y tangente. Tomo la bisectriz de ese ángulo, todo a golpe de ojo, no necesitan un transportador, a golpe de ojo nomás, la bisectriz. Y entonces prolonga la línea, esta línea recta la prolonga, y ya pues hay una intersección entre bisectriz y prolongación de recta. Baja, y ahí está la máxima presión que ha soportado el suelo en su pasado. Por eso algunos libros dicen el suelo tiene memoria, porque podemos determinar qué presión máxima ha tenido en el pasado. Por eso dicen así. Y entonces, profesor, pero para leer está un poco difícil, ¿sí? Hay que tener un poco de costumbre, pero ya solucionaremos el problema. Le decía que si este 0.1, no sé si lo está viendo, este 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, bueno, 0.7, 0.8, 0.9, y de 0.9, ¿quién vendría? Pregunto. César García, diga presente si está. César García no está. Figura ahí como si estuviera. Cruzado, diga presente. Presente, profe. Muy bien, buenos días. Buenos Mire, días. mire, está tranquilo porque sabe que está con su amigo Jorge Cabrera. Estaba tratando de explicar que si este 0.1
porque ahí está. Este se salga 0.2, 0.3, 0.4 y así hasta que llegue a 0.8, 0.9. ¿Y este quién sería? Cero. Que digo, ¿cuál? El que está en la rayita antes del Acá donde está el 0.1. cursor, 10. pues yo 10 creo con que no. 0.1. 0.1. 1. Claro, aquí sería 1. Ahí sería 1. Este es 1. No sé por qué han puesto 10, pero a ese le corresponde 1. Y después de 1, tocaría pues, este es 1, tocaría 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y después de 10, si hubiera otro ciclo más, sería pues 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100. Y si hubiera otro ciclo más, profesor, 100, 200, 300, 400, 500, así sucesivamente vendrían los ciclos. Bueno, le dije que ya tenemos la gráfica, cómo se hace esto, bajo acá y tengo que leer. ¿Cuánto lee usted aquí? ¿Cuánto lee? Es la pregunta, ¿no? ¿Cuánto lee? Profesor, ¿cuánto leo? Dese cuenta de que de 0.1 a 0.2 a 0.3, mire, 0.3 prácticamente está en el centro, ¿no? O sea, cuando yo tome el centro, será más o menos alrededor de 0.3. Y cuando tome el 5, más o menos estoy a un tercio de un extremo. El 5 no está al centro porque es escala logarítmica, pues. Y ya los demás son pegaditos, ¿no? Después del 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya casi todos son del mismo tamaño. Entonces, usted tiene que leer acá qué número marca. Como dijimos 0.1, acá 0.1, el cursor 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8. Está entre 0.8 y 0.9, pero no es 9. ¿Cuánto es lo que se leería? Profesor, poco más de 0.5, digamos, sería 0.86, podría leer usted. Y de repente nuestra compañera Dayana lee 0.87. También estaría bien. No hay la necesidad de que sea tan exquisito, pues. El que ha hecho esto ha leído ahí 0.88. Lo que no puede ser es que usted ahí lea 9, pues no, porque 9 se nota que no es 9, ¿no? 9 no es, y es más de 8,5. Pero ya sobre ese rango usted puede, si yo le pongo el examen en esta figura y le digo que lea, pues si me dice 0.8, pues está mal. Y si me dice 0.9, también está mal. Si me dice 0.85, profe, bueno, ya por ahí que voy viendo que tienes algún criterio. Entonces yo respondería, como le digo, 0.87, pero de repente un alumno dice 0.86, bueno, no vamos a pelear por esos décimos. No sé si tiene algo cruzado que no haya entendido sobre lo que hemos conversado. No, profe, todo claro. Bueno, revíselo porque después va a traerle consecuencias si es que no practica hoy día mismo, no se dedica a revisarlo y a leerlo, va a tener. Ahora, yo recuerdo también que la semana pasada hablé del coeficiente o el índice de compresión. El índice de compresión, C sub C. Y les dije pues que C sub C se podría hallar mediante la fórmula 0.009 paréntesis límite líquido menos 10.
Pero cuando le di esa fórmula, le dije que, bueno, era una forma bastante aproximada, pero no era la exacta. Era aproximada, no era la exacta. Entonces, la forma exacta de sacarla, para fines prácticos, lo que le acabo de decir está bien. Igual cuando me dicen densidad de sólidos, de frente pongo pues 2.7. Cuando me dicen índice de compresión, 0.009 por el límite líquido menos 10. Ya si me dicen que lo haga con precisión, pues ya tengo que hacerlo con precisión. Pues le decía yo que C sub C básicamente es la pendiente de esta curva en valor absoluto. La pendiente de esta curva en valor absoluto. Todos saben que la pendiente es diferencia de ordenadas entre diferencia de abscisas. Diferencia de ordenadas entre diferencia de abscisas. Entonces, si tomo este punto, por ejemplo, este punto de acá y este punto de acá, 2 puntos toco, y pues la diferencia de estos dos valores, 1.20 menos 1, entre la diferencia de los logaritmos que están acá, y son de los logaritmos porque estamos en la escala logarítmica. Por eso es que aquí mejor lo pone en fórmula. El coeficiente o el índice de compresión es diferencia del índice de vacíos entre la diferencia de presiones. E sub 1 menos E sub 2, pero como es diferencia de logaritmos, porque está en escala logarítmica, la diferencia es el logaritmo de un cociente. Entonces, ya simplemente con esta fórmula, ya es cuestión de que yo le dé los valores de E sub 1 y E sub 2, y los valores de sigma 2 y sigma 1, siempre el mayor va arriba, en ese caso. Y bueno, obtiene el valor. Pero faltan hacer ejercicio, porque estoy tratando de que más o menos tenga las cosas, como ustedes dicen, claras. Y aquí termina el laboratorio de hoy día, con el cálculo de C sub C, que es el índice de compresión, que es la pendiente de esta curva. Hay que aprender la fórmula, pues, o tenerla apuntada en todo caso. Y también hemos aprendido a calcular la presión de preconsolidación. Entonces, la presión de preconsolidación me indica a mí, pues, cuál es la presión máxima que ha recibido ese suelo en el pasado. Y a partir de ese punto se van a producir, o se va a decir que el suelo es preconsolidado para un conjunto de valores y que es normalmente consolidado para partir de otros. Eh, ya. He batido récord explicándolo, nunca lo he hecho tan rápido, así que usted dirá si tiene alguna pregunta para poderla absorber sobre el proceso que hemos mostrado.
Decía que la semana pasada los que han estado pues presentes en clase deben recordar que el primer problema que hicimos fue este de acá. Este fue el primer problema. Y decía así, ¿no? C sub C igual 0.08. Era dato. Ahora nosotros sabemos que C sub C es la pendiente, de la parte virgen de la curva. Y que una alternativa a lo que acabo de mencionar sería colocar que C sub C es 0.009 por el límite líquido menos 10, donde usted sabe perfectamente que el límite líquido lo puede calcular en la cuchara Casagrande. Eso sería lo que tendríamos que recordar. Tenemos dos alternativas para este caso. Lo preciso sería hacer lo que hemos hecho hoy día. Pero bueno, otra cosa, que C sub B, por ejemplo, nos los dieron como dato, pero todavía no sabemos calcularlo. Lo que no sabemos, pues, cómo sale ese 5.8. Bueno, cuando no se sabe hay que calcularlo. Ya será tema de hoy día también. Pero estábamos en que también hicimos este problema y T sub B, este se llama factor tiempo. ¿Quién se acuerda de dónde vino esto del factor tiempo? Digamos, ¿De las tablas? de las tablas, exactamente. Así tienen que contestar. Algunos son capaces de hacerlos oralmente, otros se quedan calladitos. Pero lo importante es que se acuerden ustedes que el factor tiempo se puede hallar de fórmula, pero que nadie utiliza pues una fórmula porque con una tabla es mucho más fácil. Ya sé dónde es el T sub B. También tenemos que recordar que H es el espesor del estrato. Pero este espesor se dice así, altura es efectiva. ¿Por qué altura efectiva? Porque si hay doble drenaje, vale la mitad de la altura física. Y si solamente hay un drenaje, pues vale el mismo valor. Ya. Pero lo que quería indicarle es que este C sub B me lo tienen que dar de dato. Ahí está C sub B. Pero ¿cómo se calcula C sub B? Bueno, ese va a ser el problema de hoy día. También va a ser el problema de hoy día. Ya con eso, pues tenemos por lo menos una idea. No pretendo, pues, no pretendo, porque para poder saber hay que estudiar. Pues. Tener una idea, pues, es lo mínimo que se pide. Ya dominar, pues, eso va a depender de cada uno, pues, que lea su libro, que practique, haga sus problemas, que se dedique a hacerlo. Las tablas son estas, las que hablaba. Este es el grado de consolidación. Por ejemplo, para el 50% de consolidación, profesor, 0.197. Para el 90% de consolidación, ¿cuál es el factor tiempo? 0.848. Eso lo conocemos, lo sabemos, entendemos. Ya, hasta ahí terminó el laboratorio que debe presentarse la siguiente semana. La subsiguiente, ya tendríamos que hablar de este laboratorio, que consiste en determinar C sub B.
C sub B, también llamado coeficiente de consolidación, C sub B. Entonces, hay un método para calcular C sub B. Bueno, hay varios métodos realmente, pero vamos a ver uno que se llama el de Casagrande. También se puede hallar por Taylor, pero vamos a insistir en hacerlo por Casagrande. Ahí está, el método de Casagrande. Ya. Casagrande es un discípulo del amigo Terzaghi. Un discípulo. Ya. Estaba indicándole a usted que otro de los problemas que tenemos es cómo se calcula C sub B, que se llama coeficiente de consolidación. Entonces, ahí está la fórmula y tenemos que utilizar, donde T sub B es el factor tiempo. Y ya todos saben cómo se halla. H es la altura el espesor del estrato de arcilla. Pero este espesor puede entrar con el valor que tiene o con la mitad, dependiendo de que haya en el terreno, en el laboratorio, doble drenaje, ahí sí va la mitad. Un solo drenaje va solamente completo. Y T es el tiempo que se demora en llegar a la consolidación. Les pido por favor que si algo yo hable y ustedes no entienden, pues me dicen. Voy a repetir qué cosa es C sub B. Es un número que necesito pues para hacer los ejercicios. Ya lo hemos visto la semana pasada. Y ahora vamos a indicar cómo se calcula. Factor tiempo al 50%. Si no me falla la memoria, 0.173. Factor tiempo. Para hallar el 50% de consolidación. H. Altura que tiene la muestra cuando se está dando el 50% de consolidación. Y T, el tiempo que se requiere para que se produzca el 50% de consolidación. O sea, en este método que el ingeniero
Casagrande les quiere explicar, dice que ustedes para calcular el C sub B tienen que considerar todos estos factores al 50%. Bien, entonces calculemos cuánto vale T sub B. Para eso busco mi tabla y pregunto. A la señorita Claudia Guamuro me dice presente si está presente. A la 1, a las 2 y a las 3. Milagros Taquima. Está presente Milagros Taquima. A la 1, a las 2 y a las 3. Y hablando de Milagros Taquima, por si acaso acá tengo anotado que Taquima, Guamuro, Vargas, García no se han hecho presentes. A Michelle no le he visto, ¿no? Michelle es de esta sección, o me parece que ella es de esta sección. A Michelle supo. No está Michelle, no ha venido. Y la señorita Reyes sí está, supongo. Buenos días, ingeniero. Sí, estoy aquí. Buenos días, no la había visto. Le decía que en la fórmula que usted la está viendo ahí, le dije que este T sub B es al 50% de consolidación. 50%, sí. Y entonces usted, en mosca, pues ya sé. ¿Cuál es ese valor? 0.197. Muy bien. Ya. Lo anotas ya para tenerlo presente. 0.197. Estamos en el método, se llama de casa. Hola. En el método de casa. Casa Grande. Casa Grande. Pero hay un amigo que ha simplificado. Siempre pues los alumnos superan al profesor. Hay un alumno que ha superado a su profesor que se llama Taylor. Pero Taylor hace esto mismo al 90%. Entonces vamos a necesitar cuánto vale el factor tiempo al 90%. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto vale? ¿Sabes o no? Ingeniero, se suma el del 40% más el 90%, ¿sí? No, pese el 90% directo. Ah, también directo. Así Ya el como- 90% es el 0.848. Exacto, así es. Nada más. Ese también lo apuntas para tenerlo presente. Lo vamos a necesitar. Pero ahora solamente estamos con el 50%. Ya saben que sale de la tabla. Ya estamos acá nuevamente. A ver. Seguimos contigo. Vamos a ver si voy a comprobar si me has entendido. Mira, hay varios tiempos. 1 minuto, 2 minutos, 4 minutos, 15 minutos. Por poner un ejemplo, voy a tomar el número 30 minutos.
Aquí está, bajo 30 minutos. Y voy a escoger alguna de estas columnas. ¿Cómo escojo estas columnas? Bueno, estas columnas las escogeré de acuerdo a la presión que esté soportando el edificio. Si un edificio está soportando, por ejemplo, 2 toneladas, está presionando al suelo con 2 kilogramos por centímetro cuadrado, entonces digo, pues, esta voy a escoger, porque acá está entre 1.06 y 2.1, ahí está 2. Esta trabajaría yo. Pero de momento eso no interesa, pero le estoy diciendo que me interesa saber con qué columna voy a trabajar, pues eso depende qué presión le esté haciendo el suelo, qué presión le esté haciendo el edificio al suelo. Suponiendo que fuera esta, pues pongo un ejemplo y le decía que quería el tiempo 30. A ver si me ayudas. De todas maneras, yo voy a hacer lo primero para que después yo te pregunte a ti y ver si me has comprendido. A los 30 minutos, ¿cuál es la pérdida de altura de esta muestra? A los 30 minutos. Profesor, a los 30 minutos la pérdida de altura sería pues la diferencia entre lo que tenía originalmente, porque originalmente tenía un tamaño, y si ahora tiene otro tamaño, se debe a una pérdida de altura, y como usted quiere saber a 30, habría que restar 8.08, agarro mi calculadora, 8.08, la altura original, menos, que era lo que marcaba mi micrómetro originalmente, le quito 4.28, le quito 4.28, y eso sería lo que le habría la pérdida de altura que ha sufrido a través del tiempo esta muestra de altura, esta muestra de arcilla. 3.8 me sale a mí. Pero yo sé que eso está en milímetros. Entonces lo divido entre 10 para que salga en centímetros. Y me sale pues 0.38. Entonces digo, ¿cuál era el tamaño o la altura original de ¿cuál era la altura original de la muestra? Profesor Guadmont me amplía, la altura original era este de acá. Esta es la altura original. Cuando yo coloqué la muestra en el aro, la altura de la muestra era la misma que la del aro, era la misma. ¿Ya? Era la misma. Entonces, esa altura que tenía el aro y tenía la muestra es 3.808. Entonces digo yo, si el tamaño original de la muestra era 3.808 y yo sé que he perdido 0.38, resto a 3.808, le voy a restar 0.38 menos 3.808 y me sale 3.428. No sé si hasta ahí me ha seguido, señorita. Ingeniero, se entrecortó la señal, no lo pude escuchar muy bien. Bueno, no hay problema, pues para eso estamos aquí, para estudiar juntos y si hay problemas, pues resolverlos. Mira, te estaba diciendo lo siguiente, pero ahora tú utilizas tu calculadora, ¿ya? Utiliza tu calculadora y me ayudas. Quiero saber, a los 30 minutos, cuál es la altura de este suelo cuando ha soportado una presión de 2.1. Entonces bajo aquí pues 30
Presión 2.1, 30 minutos, ya aquí. Entonces, ¿cuánto mide o cuánto marca el micrómetro? Te pregunto. ¿Te fuiste nuevamente? 4.28, ¿no? Hola, ¿se está yendo la comunicación? Hola, 4.280, ingeniero. aló. Ingeniero, ¿me escucha? 4.280. Creo que nos quedamos sin comunicación con la señorita Otar. Bueno, buscaremos un suplente, pues y repetiremos más tarde. Jefferson de la Peña, diga si está presente. Presente, ingeniero, dígame. De la Peña, Sí, ingeniero. repita, sí lo he escuchado, pero tenme. He escuchado a un niño. Reyes ya regresó, todavía está fuera del aula. No está Reyes, no está de la Peña. La comunicación debe estar. No está García, tampoco está. Solórzano tendrá buena señal. Sí, profesor, sí tengo una muy buena señal. Ok. Estábamos haciendo un ejercicio para que puedan entender, pero tiene que ayudarme con su calculadora. Tenemos todavía un pequeño tiempo para hacer esto. A ver, mire. Quiero, en el 30 dijimos, ¿cuánto marca el micrómetro en 30? ¿Me escucha? Sí, se lo escucho. ¿Cuánto mide el micrómetro en 30? 4.280. Ya. Pero originalmente marcaba 8.08. Entonces, ya con esos dos datos, usted sabe cuánta altura ha perdido la muestra. ¿Qué altura ha perdido? Le pregunto. 3.8, pero pasándolo a centímetros, 0.3. 8.08 menos 4.28 igual entre centímetros. Me sale a mí. ¿Cuánto le salió a usted? 3.8, pero No. hay que pasarlo a centímetros. Ah, ya pasa los centímetros. Cero punto 38. Ya. Pero como la muestra tenía, este que está rosadito es el tamaño de la muestra original. Y tú ya sabes cuánto ha perdido, entonces ya sabes cuál es su altura actual. ¿No es cierto?
Claro. ¿Cuánto sería? Profesor, pero lo que hallamos no sería la altura de la muestra. No, la pérdida de altura es lo que acaba de hallar. ¿Cuánto Mm. se ha achicado? Allá pues sería la diferencia en total menos lo que acabo de hallar. ¿Cuánto es? Sería 3.428, porque la Pero- altura inicial es 3.808. Exacto. Entonces, como ves, a veces todavía, a pesar de que yo pueda creer que todo va bien, todavía hay cosas que aclarar. Y en eso estamos. Y si te dijera cuál es la altura después de 300 minutos, acá, 300 minutos, cuando hayas puesto una presión de 2.1 kilogramos sobre centímetro cuadrado. O sea, tú pones una presión de 2.1 kilogramos sobre centímetro cuadrado y empieza a pasar el tiempo y vamos a poner a los 120 minutos, ¿cuál es la altura? ¿Podrías decirme? O si quieres lo hacemos juntos, no sé. Dime si estamos bien en el audio porque te escucho Sí, sí, sí lo escucho, profesor. ya. Entonces, ¿qué harías para saber la pérdida de altura? Primero hay que hallar la compresión de la muestra. Y luego eso se restaría con la altura de la muestra. Mira, yo digo, como la altura, el micrómetro marcaba 8.08 inicial, pues eso era lo que marcaba inicial. Pero como quiero a 120, pues tengo que restarle 3.69. Entonces, a 8.08 le quito 3.69. Y esa diferencia que tú ya la tienes sería la pérdida de altura. Pero tú esa pérdida de altura la quieres en centímetros. Entonces, ¿cuánto te sale? Te pregunto. ¿Verdad? Sí, profesor, ¿lo puede repetir un ratito? Se me cortó un poco el audio. Le estaba indicando que yo quería saber acá cuando en 120 minutos y con la presión 2.1 del cuadro, ¿cuál sería la pérdida de altura? Y la pérdida de altura le dije que a 8.08, que es la inicial, le quite pues 3.69. Claro, claro. Sería 4.39 en milímetros, pero pasándolo a centímetros entre 10, ¿no? 0.43. Ya. Entonces, ¿cuál sería la altura en esas circunstancias? ¿Cuál sería la altura de la muestra en ese momento, en las circunstancias que estamos tratando? Esa sería la otra pregunta. ¿Cuál es la altura de la muestra? Sería, ingeniero, 3.369. Exacto. Eso que ha hecho usted, todos deberían ser capaces de hacerlo. Y disculpe que la moleste a mi amiga,
Mira, Dayana. No sé, ¿está Dayana en el audio o todavía? Dayana, ¿estás? Sí, ingeniero. Esto lo hemos hecho contigo, no sé si te acuerdas. Sí. Ahorita. Ya. A ver, yo te pregunto, en esta columna que estamos trabajando, la penúltima, y la pregunta es para todos, pero estoy verificando si Dayana, pues ya, yo supongo que ya está, pero a ver. Aquí, cuando han pasado 2.800 minutos y con una presión de 2.1, pues hay una pérdida de altura. ¿La muestra de qué tamaño estaría? No sé si me entiende la pregunta. ¿De qué tamaño, qué altura tendría la muestra? ¿Podrías calcularlo? Se restaría 8.08 menos 6.11. Contar 6.11. ¿De dónde está sacado 6.11? De arriba, en 0. No, pero yo estoy diciendo pues Ah, en 2.800, o sea, cuando el micrómetro marca 2.940. ¿Me entiendes? 5.14. En milímetros, ¿no? Porque lo que has hecho es 8.08, le has quitado 2.94. 2.94. Y te sale, me dices cuánto? 5.14 milímetros. Ya, milímetros. Si lo pasas a centímetros, te sale 0.514, ¿no? Sí. Ya. Esa es la altura que se ha perdido. Se ha perdido porque alguien, como uno está presionando, ha ido poniéndose más delgada la muestra. Pero tú sabías que originalmente medía 3.808 aquí en rosadito. Entonces, ¿cuánto mide y cuál es la altura de la muestra? No puede escribir. 2.06. No me sale eso. No me sale eso. Oso. Tú a 8.08, Ay, vamos a tu decir amiga, ¿no viste 8.0. su nick del chulo? Hay un pata que está A ver, quítalo tú, alias. hacerle la voz al amigo que está interrumpiendo. O entra a Superfiltro. En Superfiltro se ve su nick. No, o no, creo que no se ve tampoco. Tienes que... No está comentado, pero quiero que veas su nick de... Pero Valenzuela, a ver qué cayeron. Ingeniero sale 3.294. Ya, eso es lo que me salió. Eso es lo que me salió. Porque tú a 8.08 le has quitado, estamos en 2.800, ¿no? 2.94, le has quitado 2.94. Y salió un valor, pero lo divides entre 10 para que esté en centímetros. Y una vez que ya lo tienes en centímetros, esa es la pérdida de altura en centímetros. Pero en centímetros, la muestra medía 3.808 y te salió, ¿qué valor me dijiste? 3.294. Exacto, eso es lo que te felicito. Eso es lo que debe salirle a todos. ¿Qué dice Dayana? Se perdió de repente. O ya se ubicó. Hola.
Dayana, Sí, me perdí. ya. Después de restar 5.14, ¿qué se hacía? A ver. Cuando tú restas la altura inicial o lo que medía el micrómetro inicialmente, menos lo que menos lo que marca después del micrómetro, me permite calcular la diferencia, la pérdida de altura. Pero esa pérdida de altura está en milímetros. Entonces lo divido entre 10 para que esté en centímetros. Ya tengo la pérdida de altura en centímetros. Como tengo la altura inicial en centímetros, resto y ya me queda la altura de ahora. Lo vamos a practicar, por ahí vamos a comenzar en la hora de laboratorio. Ahora los voy a dejar y nos vemos más tardecito. Muchas gracias. Chao. Está bien, hasta la tarde, Ingeniero, ingeniero. ese PPT no Gracias. pasa. Hasta luego, Hola. ingeniero. Hasta luego, profesor. Hasta luego. ¿Qué dices, David? Ese PPT, ingeniero, no nos pasa. A ver, voy a ver si se lo paso de una vez. Estamos todavía con un poco de tiempo. A ver, ¿dónde estamos? Hasta luego, profesor. Hasta luego, que le vaya bien. Chat. Bueno, el delegado, ya. Te la paso en la hora de laboratorio, supongo que ahí nos veremos, ¿ya? Ok, ingeniero. Muchas Ya, gracias. ahí nos vemos. Me haces acordar si me olvido. Ok, chao. Hasta la tarde, ingeniero. Nos vemos. En la tarde.